Si confiaste en este pariente y ahora tu vida está destruida, no fue mala suerte, sino ignorancia de una advertencia que Santa Teresa dejó hace siglos. La doctora mística reveló que hay 3 tipos específicos de parientes de sangre en quienes nunca debemos confiar plenamente, no por falta de amor familiar, sino precisamente porque ciertos vínculos familiares, cuando están contaminados por pecados específicos, se convierten en las traiciones más devastadoras que una persona puede experimentar. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué ese familiar en quien confiaste ciegamente te traicionó de la manera más dolorosa posible. ¿Por qué compartir tus secretos con ciertos parientes resultó en tu destrucción? ¿Por qué la sangre compartida no garantiza lealtad ni protección? Pero debes saber algo crítico: identificar correctamente a estos 3 tipos de parientes peligrosos y mantener distancia sabia de ellos no es romper la familia, sino es proteger tu vida espiritual, emocional y hasta física de personas que, aunque compartan tu sangre, pueden causarte más daño que cualquier enemigo externo. Soy Rosa María, y cuando perdí a Miguel hace 8 años, uno de estos 3 tipos de parientes que Santa Teresa advierte intentó destruirme completamente aprovechándose de mí. Vulnerabilidad. Y solo sobreviví porque un sacerdote sabio me enseñó estas verdades a tiempo. Si estás aquí sufriendo traición familiar que no puedes comprender, el cielo quiere mostrarte que no estás loco, que Santa Teresa ya advirtió sobre exactamente lo que estás experimentando. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de sanación de heridas familiares. Comparte este video urgentemente con quien está siendo destruido por parientes en quienes confió ciegamente, porque estas palabras pueden salvar vidas y almas. Santa Teresa de Ávila no escribió sobre este tema por amargura personal ni por resentimiento contra su propia familia, sino porque tuvo experiencias devastadoras directas donde ciertos parientes de sangre se convirtieron en sus opositores más feroces, en obstáculos principales para su obra reformadora del Carmelo en Fuentes Tut. Sufrimiento que superaron el dolor causado por enemigos externos. La doctora mística amaba profundamente a su familia y mantuvo relaciones cercanas con varios de sus hermanos y parientes durante toda su vida, pero también aprendió dolorosamente que el amor familiar no es garantía de lealtad espiritual, que compartir sangre no significa compartir valores ni carácter, que algunos de los peores enemigos de nuestra vocación y de nuestra misión divina pueden venir precisamente de nuestro propio árbol genealógico. Teresa explica en sus escritos que esta realidad no contradice el mandamiento de honrar padre y madre, ni el valor cristiano de la familia, sino que reconoce la verdad bíblica que Jesús mismo enseñó cuando dijo que sus enemigos serían los de su propia casa, cuando advirtió que el Evangelio frecuentemente divide familias porque algunos miembros lo aceptan mientras otros lo rechazan violentamente. La doctora mística nos enseña que debemos amar a todos nuestros parientes con amor cristiano genuino, orar por ellos constantemente, desearles bien, pero que ese amor no requiere ni debe incluir confianza ciega. Que hay 3 tipos específicos de parientes que por las características de sus almas y de sus vidas representan peligros tan serios que la prudencia espiritual exige mantener distancia sabia y nunca confiarles. Información sensible, recursos significativos, ni acceso íntimo a nuestras vidas interiors. Y aquí viene algo que revolucionará completamente tu comprensión de las relaciones familiares desde perspectiva cristiana auténtica. Jesús mismo estableció límites firmes con su propia familia cuando intentaron detenerlo de su misión. Los evangelios registran que su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo pensando que estaba loco por su ministerio radical, y Jesús respondió señalando a sus discípulos y diciendo: estos son mi madre y mis hermanos, porque quien hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre, estableciendo claramente que los vínculos espirituales basados en obediencia compartida a Dios son más profundos y más confiables que los vínculos meramente biológicos de sangre compartida. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia sobre familia nos revelan que hay 3 perfiles específicos de parientes que representan peligros tan consistentes, tan predecibles, tan devastadores cuando se les confía, que la sabiduría espiritual exige reconocerlos temprano y establecer límites apropiados que protejan nuestra vocación, nuestra paz, nuestros recursos, nuestra información sensible. Santa Teresa nos enseña que reconocer estos 3 tipos de parientes peligrosos y actuar apropiadamente
no es falta de amor familiar ni traición a la sangre compartida, sino es ejercicio de la prudencia, que es una de las 4 virtudes cardinales. Es reconocimiento maduro de que no todas las personas son igualmente confiables, independientemente de sus vínculos biológicos con nosotros. Es aplicación práctica de las palabras de Jesús de ser sabios como serpientes, aunque mansos como palomas. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado relatos desgarradores de santos que fueron traicionados devastadoramente por parientes cercanos. Santa Juana de Arco fue entregada a los ingleses por parientes de su propio bando que la envidiaban. San Francisco de Asís fue denunciado públicamente por su propio padre, quien lo desheredó violentamente. Santa Teresa misma fue saboteada repetidamente por parientes que se oponían a su reforma porque amenazaba sus intereses económicos en los conventos corruptos que ella intentaba purificar. Lo que me ha impactado profundamente es ver el patrón absolutamente consistente. Los santos que aprendieron temprano a identificar estos 3 tipos de parientes peligrosos y establecieron límites apropiados, lograron completar sus misiones a pesar de la oposición familiar. Mientras santos que confiaron ciegamente en parientes por sentimentalismo familiar mal entendido frecuentemente, vieron sus obras destruidas o severamente dañadas por esas traiciones familiares que pudieron haber prevenido con prudencia correcta. Mi hijo Santiago, que está en el seminario preparándose para el sacerdocio, me cuenta que en su formación les enseñan explícitamente sobre estos peligros de confianza ciega en parientes, porque muchísimos sacerdotes han visto sus ministerios destruidos o comprometidos severamente por haber confiado información sensible o recursos de la parroquia a parientes que resultaron ser exactamente los 3 tipos que Santa Teresa advierte, causando escándalos que dañan no solo al sacerdote, sino a comunidades enteras. Pero el primer tipo de pariente en quien nunca debemos confiar es el más común y el más difícil de reconocer, porque frecuentemente está disfrazado de preocupación familiar genuina, el pariente envidioso que secretamente resiente tus éxitos espirituales, materiales o relacionales, que aunque te sonríe en tu cara habla mal de ti a tus espaldas, que celebra externamente tus victorias pero internamente desea tu caída, que sutilmente sabotea tus esfuerzos mientras pretende apoyarte. La razón espiritual por la cual este tipo de pariente es particularmente peligroso es que la envidia es uno de los 7 pecados capitales más destructivos, que San Agustín llamó el pecado diabólico por excelencia, porque fue precisamente envidia lo que causó la caída de Lucifer cuando no pudo tolerar que Dios honrara a los seres humanos. Y porque la envidia entre parientes es especialmente venenosa, ya que está alimentada constantemente por comparaciones inevitables, que ocurren en contextos familiars. Santa Teresa experimentó esto dolorosamente con varios parientes que envidiaban su influencia espiritual, que resentían que ella, siendo mujer en época donde las mujeres tenían autoridad limitada, tuviera acceso a la nobleza y al clero que ellos no tenían, que secretamente deseaban que fracasara en su reforma para poder decir, ¿te lo dijimos? La doctora mística aprendió que estos parientes envidiosos son los más peligrosos de todos, porque operan encubiertamente, porque su oposición es disfrazada de preocupación familiar, porque aprovechan el acceso que tienen por vínculos de sangre para recopilar información sobre tus debilidades y tus planes que luego usan contra ti en momentos estratégicos. Las características específicas que identifican al pariente envidioso hace preguntas detalladas sobre tu vida, tus finanzas, tus relaciones, disfrazando curiosidad enfermiza como interés familiar genuino. Responde con entusiasmo fingido cuando le cuentas buenas noticias, pero puedes percibir tensión o incomodidad debajo de la sonrisa superficial. Frecuentemente menciona tus fracasos pasados o tus debilidades en contextos donde no son relevantes, manteniéndote consciente de que te ve como inferior. Compara constantemente sus logros o los logros de sus hijos con los tuyos de maneras que establecen competencia en lugar de celebración mutua. Cuando atraviesas crisis, ofrece ayuda superficial, pero secretamente se siente satisfecho de que finalmente estás experimentando problemas. Nunca comparte genuinamente sobre sus propias luchas o debilidades, manteniendo fachada de superioridad mientras estudia tus vulnerabilidades. María Guadalupe, de Puebla, experimentó la traición más devastadora de su vida
por un primo hermano que encajaba perfectamente en este primer perfil durante años. María Guadalupe confió en este primo. Compartía con él detalles íntimos sobre su vida, sus luchas matrimoniales, sus dificultades financieras, sus sueños para el futuro. El primo siempre parecía interesado, comprensivo, solidario, pero lo que María Guadalupe no sabía es que este primo secretamente la envidiaba porque ella tenía matrimonio que, aunque imperfecto, era básicamente estable. Mientras él había pasado por 2 divorcios dolorosos, la envidiaba porque, aunque María Guadalupe luchaba financieramente, estaba construyendo algo propio. Mientras él vivía de empleos que odiaba, la envidiaba porque María Guadalupe tenía fe profunda que le daba paz, mientras él estaba vacío espiritualmente. Durante años, este primo recopilaba información sobre las luchas de María Guadalupe sin que ella sospechara nada, hasta que llegó el momento donde María Guadalupe tuvo oportunidad de un proyecto de negocio significativo, que requería inversión de otros familiares. Ese primo, quien había fingido apoyarla durante años, secretamente fue con todos los familiares potenciales inversores y les contó cada detalle de las luchas financieras pasadas de María Guadalupe, tergiversando información que ella le había confiado en confianza para pintarla como irresponsable financieramente, saboteando completamente su proyecto antes de que pudiera comenzar. Cuando María Guadalupe descubrió lo que su primo había hecho, quedó devastada no tanto por la pérdida del proyecto, sino por la traición de alguien en quien había confiado como hermano durante décadas. Consultó con su director espiritual, quien le explicó exactamente las enseñanzas teresianas sobre parientes envidiosos. Este primo había estado envidiándola durante años. Cada vez que María Guadalupe le confiaba sus luchas, él las almacenaba como munición para usarlas contra ella en el momento apropiado. Su interés aparente en su vida nunca había sido amor genuino, sino estudio estratégico de enemigo disfrazado de familiar. María Guadalupe aprendió la lección más dolorosa de su vida nunca más. Confiaría información sensible sobre sus luchas, sus planes, sus finanzas, sus relaciones a parientes, simplemente porque comparten sangre, sino que aplicaría discernimiento evaluando el carácter real de cada persona, independientemente de vínculos biológicos. Y escucha esto con mucha atención porque es absolutamente crítico para tu supervivencia. Si tienes parientes que hacen demasiadas preguntas sobre tu vida mientras comparten muy poco sobre la suya, que muestran interés excesivo en tus finanzas o tus planes futuros, que respondes a tus buenas noticias con entusiasmo que no alcanza sus ojos, que frecuentemente mencionan tus fracasos pasados, esos son señales de alerta roja de envidia que debes reconocer temprano. La mejor estrategia con parientes envidiosos no es confrontación directa, que frecuentemente solo intensifica su envidia, sino es simplemente establecer límites de información. Mantener conversaciones superficiales y cordiales sin compartir detalles significativos. Sobre tus luchas reales o tus planes importantes, crear distancia emocional mientras mantienes cordialidad superficial, en eventos familiares inevitables. Pero el segundo tipo de pariente en quien nunca debemos confiar es más obvio, pero frecuentemente ignorado por sentimentalismo familiar, malentendido. El pariente adicto o con problemas de integridad moral severos que pide prestado dinero constantemente, que miente compulsivamente, que roba a outros membros da família, que manipula usando culpa familiar para continuar recebendo recursos que usa destructivamente. La razón espiritual por la cual este tipo de pariente es particularmente peligroso es que las adicciones y la falta de integridad moral destruyen la capacidad de la persona de actuar racionalmente o moralmente, convirtiendo a alguien que quizá en algún momento fue confiable en alguien que hará absolutamente cualquier cosa, incluyendo traicionar a su propia familia, para conseguir lo que su adicción o su egoísmo demanda. Santa Teresa tuvo experiencias dolorosas con parientes que tenían problemas de juego, de alcohol, de manejo irresponsable de dinero, que constantemente pedían préstamos que nunca devolvían, que manipulaban a la familia usando culpa y sentimentalismo. La doctora mística aprendió que la verdadera caridad con este tipo de pariente no es continuar rescatándolo financieramente cada vez que crea una crisis, sino es precisamente negarle recursos que solo perpetúan sus problemas mientras continúas amándolo, orando por él, animándolo a buscar ayuda real para sus adicciones o sus problemas de carácter. Las características específicas que identifican al pariente adicto o sin integridad moral son: tiene historial largo de pedir prestado dinero a múltiples miembros de la familia que nunca devuelve, cuenta historias inconsistentes sobre sus problemas financieros, cambiando detalles cuando confrontado, usa manipulación emocional intensa incluyendo amenazas de suicidio o de consecuencias terribles si no recibe ayuda inmediata. Cuando le ofreces ayuda,
que no involucra dinero directo sino ayuda, práctica como encontrarle trabajo o conectarlo con programas de adicción, rechaza esa ayuda y solo acepta efectivo. Otros miembros de la familia te advierten que esta persona ya los ha estafado. Aunque el pariente te cuenta versiones diferentes, donde él es siempre la víctima inocente. Tiene problemas legales repetitivos, incluyendo arrestos, demandas, deudas no pagadas, que revela un patrón de comportamiento irresponsable o criminal. Carmen, de Sevilla, permitió que un hermano adicto destruyera sus finanzas completamente antes de que finalmente aprendiera la lección teresiana. Durante 10 años, Carmen rescató financieramente a este hermano cada vez que tenía crisis, pagando sus deudas, cubriendo su renta, prestándole miles de euros que nunca veía devueltos. Carmen justificaba esta ayuda continua, diciéndose a sí misma que era su deber como hermana cristiana, que la familia debe ayudarse mutuamente, que si no lo ayudaba, ella quien lo haría. Pero después de 10 años de rescatarlo constantemente, su hermano no había mejorado en absoluto. Seguía con sus adicciones, seguía creando crisis financieras, seguía manipulando a la familia con historias dramáticas. Y Carmen había destruido sus propias finanzas completamente. Había agotado sus ahorros, había acumulado deudas ayudando a su hermano, había sacrificado oportunidades para su propia familia por continuar rescatando a su hermano. Finalmente, después de una crisis particularmente devastadora donde su hermano la había estafado directamente robándole dinero que ella había guardado en su casa, Carmen consultó con un sacerdote, quien le enseñó exactamente las enseñanzas teresianas. Su ayuda continua no estaba siendo caridad, sino era colaboración con la destrucción de su hermano. Le estaba quitando toda motivación para confrontar sus adicciones porque sabía que Carmen siempre lo rescataría. La verdadera caridad requería precisamente negarle ayuda financiera y permitir que experimentara las consecuencias naturales de sus decisiones. Carmen, aunque le costó emocionalmente una batalla terrible contra culpa familiar, finalmente estableció límites firmes. Le dijo a su hermano que lo amaba, que oraría por él constantemente, que estaría dispuesta a ayudarlo a encontrar programa de rehabilitación y apoyarlo en ese proceso, pero que nunca más le daría dinero directamente, que si tenía emergencias reales, ella pagaría directamente las facturas involucradas, pero no le entregaría efectivo. Su hermano reaccionó con furia. La acusó de ser mala hermana, de abandonarlo en su necesidad. Intentó manipularla usando culpa familiar intensísima, pero Carmen mantuvo sus límites. Y aunque fue doloroso, 2 años después, su hermano finalmente tocó fondo tan severamente que no tuvo más opción que entrar a rehabilitación real. Hoy está en recuperación. Y aunque la relación entre Carmen y su hermano está en proceso de sanación, él le ha agradecido por finalmente haber establecido límites que lo forzaron a confrontar sus problemas en lugar de continuar rescatándolo de las consecuencias. Pero el tercero y último tipo de pariente en quien nunca debemos confiar es el más peligroso espiritualmente, porque puede causar daño no solo a tu vida material, sino a tu alma eterna. El pariente que activamente se opone a tu fe, que se burla de tus convicciones cristianas, que intenta arrastrarte hacia pecados que has dejado atrás, que sabotea deliberadamente tu vida de oración y tu servicio a Dios, que representa valores completamente contrarios al Evangelio y que activamente intenta convertirte a su forma de vida mundana o hasta inmoral. La razón espiritual por la cual este tipo de pariente es el más peligroso de los tres es que mientras los 2 primeros tipos pueden destruir tu paz, tus finanzas, tu reputación familiar, este tercer tipo puede literalmente destruir tu alma arrastrándote lejos de Dios si le das acceso suficiente a tu vida. Santa Teresa experimentó esto con parientes que se oponían ferozmente a su vocación religiosa, que intentaron convencerla de que estaba desperdiciando su vida en el convento, que cuando ella visitaba la casa familiar intentaban tentarla con comodidades y placeres del mundo para debilitar su resolución religiosa, que activamente trabajaban para sabotear su reforma del Carmelo porque contradecía sus valores seculares. La doctora mística aprendió que con este tipo de pariente no hay posibilidad de relación cercana sin poner en peligro grave tu propia vida espiritual, que la única estrategia segura es distancia máxima manteniendo solo contacto superficial, inevitable en eventos familiares, que intentar mantener intimidad con parientes que activamente se oponen a tu fe es como intentar caminar hacia Dios mientras alguien te jala constantemente en dirección opuesta. Eventualmente o te detienes o caes. Las características específicas que identifican al pariente hostil a tu fe son: se burla explícitamente de tus prácticas religiosas, de tu asistencia a misa, de tu vida de oración,
tratando de avergonzarte de tu fe. Intenta constantemente arrastrarte a actividades que sabes son pecaminosas, tentándote con argumentos de que eres demasiado rígido, que la religión no debe ser tan seria, que Dios no se molesta por esas cosas. Cuando intentas compartir sobre tu vida espiritual o sobre lo que Dios está haciendo en tu vida, responde con cinismo, burla, o intenta desacreditarlo con explicaciones naturalistas. Activamente intenta impedir tu servicio a Dios, tu asistencia a retiros, tu participación en ministerios, usando manipulación familiar o creando conflictos que te obliguen a elegir entre tu familia y tu fe. Francisco de Barcelona casi perdió su fe completamente por mantener relación cercana con un tío que encajaba perfectamente en este tercer perfil peligroso. Después de su conversión profunda en su vida adulta, Francisco intentaba crecer en su fe, pero su tío, quien había sido figura paterna para él después de la muerte temprana de su padre, se burlaba constantemente de su fe renovada. Lo invitaba a bares y situaciones que Francisco sabía lo tentarían. Le decía que se estaba volviendo fanático, religioso aburrido, que la vida era para disfrutarla, no para desperdiciarla en iglesias. Francisco, por amor a su tío y por gratitud por todo lo que este tío había hecho por él en el pasado, intentaba mantener la relación cercana, pero gradualmente notaba que cada vez que pasaba tiempo con su tío, su vida de oración se debilitaba. Sus convicciones se tambaleaban, se sentía tentado a regresar a su antigua vida mundana. Un sacerdote sabio finalmente le explicó las enseñanzas teresianas en este tío. Aunque Francisco lo amara profundamente, estaba siendo instrumento del enemigo para arrastrarlo lejos de Dios. Mantener relación íntima con él era poner en peligro su alma. La verdadera caridad hacia sí mismo y hacia su vocación requería establecer distancia sabia. Francisco tomó la decisión dolorosa de limitar dramáticamente su contacto con su tío, manteniéndolo solo a nivel superficial en eventos familiares inevitables, pero rechazando invitaciones a pasar tiempo a sola. Su tío reaccionó con ofensa, pero la fe de Francisco se fortaleció dramáticamente una vez que creó esa distancia protectora. Y aquí viene la decisión más difícil pero más importante que este mensaje te presenta. Si hay parientes en tu vida que encajan en cualquiera de estos tres perfiles peligrosos, parientes envidiosos que secretamente desean tu caída, parientes adictos o sin integridad moral que constantemente te manipulan para recursos, o parientes hostiles a tu fe que activamente intentan arrastrarte lejos de Dios, tendrás el valor de establecer límites apropiados, aunque eso signifique conflicto familiar, aunque seas acusado de ser mal hijo o mala hija, mal hermano o mala hermana, aunque te sientas culpable por honrar tu vocación y tu paz sobre sentimentalismo familiar malentendido. Las consecuencias de tu decisión son eternas ansí. Estableces límites sabios con estos tres tipos de parientes. Protegerás tu vocación, tu paz, tu alma, tus recursos, tu familia inmediata, tu misión divina. Si continúas permitiendo acceso íntimo a parientes que han demostrado una y otra vez ser peligrosos, eventualmente experimentarás traiciones devastadoras que pudiste haber prevenido con prudencia correcta. Y en el caso del tercer tipo, podrías poner en peligro tu propia salvación eterna. Santa Teresa avisa en tres parientes en los que no debes confiar. Introducción. Si confiaste en este pariente y ahora tu vida está destruida, no fue mala suerte sino ignorancia de una advertencia que Santa Teresa dejó hace siglos. La doctora mística reveló que hay tres tipos específicos de parientes de sangre en quienes nunca debemos confiar plenamente. No por falta de amor familiar, sino precisamente porque ciertos vínculos familiares, cuando están contaminados por pecados específicos, se convierten en las traiciones más devastadoras que una persona puede experimentar. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué ese familiar en quien confiaste ciegamente te traicionó de la manera más dolorosa posible. ¿Por qué compartir tus secretos con ciertos parientes resultó en tu destrucción? ¿Por qué la sangre compartida no garantiza lealtad ni protección? Pero debes saber algo crítico: identificar correctamente a estos tres tipos de parientes peligrosos y mantener distancia sabia de ellos no es romper la familia, sino es proteger tu vida espiritual, emocional y hasta física de personas que, aunque compartan tu sangre, pueden causarte más daño que cualquier enemigo externo. Soy Rosa María, y cuando perdí a Miguel hace 8 años, uno de estos tres tipos de parientes que Santa Teresa advierte intentó destruirme completamente aprovechándose de mí. Vulnerabilidad. Y solo sobreviví porque un sacerdote sabio me enseñó estas verdades a tiempo. Si estás aquí sufriendo traición familiar que no puedes comprender, el cielo quiere mostrarte que no estás loco, que Santa Teresa ya advirtió sobre exactamente lo que estás experimentando. Suscríbete al canal
activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de sanación de heridas familiares. Comparte este video urgentemente con quien está siendo destruido por parientes en quienes confió ciegamente, porque estas palabras pueden salvar vidas y almas. Desarrollo Santa Teresa de Ávila no escribió sobre este tema por amargura personal ni por resentimiento contra su propia familia, sino porque tuvo experiencias devastadoras directas donde ciertos parientes de sangre se convirtieron en sus opositores más feroces, en obstáculos principales para su obra reformadora del Carmelo, en fuentes de sufrimiento que superaron el dolor causado por enemigos externos. La doctora mística amaba profundamente a su familia y mantuvo relaciones cercanas con varios de sus hermanos y parientes durante toda su vida, pero también aprendió dolorosamente que el amor familiar no es garantía de lealtad espiritual, que compartir sangre no significa compartir valores ni carácter, que algunos de los peores enemigos de nuestra vocación y de nuestra misión divina pueden venir precisamente de nuestro propio árbol genealógico. Teresa explica en sus escritos que esta realidad no contradice el mandamiento de honrar padre y madre, ni el valor cristiano de la familia, sino que reconoce la verdad bíblica que Jesús mismo enseñó cuando dijo que sus enemigos serían los de su propia casa, cuando advirtió que el Evangelio frecuentemente divide familias porque algunos miembros lo aceptan mientras otros lo rechazan violentamente. La doctora mística nos enseña que debemos amar a todos nuestros parientes con amor cristiano genuino, orar por ellos constantemente, desearles bien, pero que ese amor no requiere ni debe incluir confianza ciega. Que hay 3 tipos específicos de parientes que por las características de sus almas y de sus vidas representan peligros tan serios que la prudencia espiritual exige mantener distancia sabia y nunca confiarles. Información sensible, recursos significativos, ni acceso íntimo a nuestras vidas interiors. Y aquí viene algo que revolucionará completamente tu comprensión de las relaciones familiares desde perspectiva cristiana auténtica. Jesús mismo estableció límites firmes con su propia familia cuando intentaron detenerlo de su misión. Los evangelios registran que su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo pensando que estaba loco por su ministerio radical. Y Jesús respondió señalando a sus discípulos y diciendo: estos son mi madre y mis hermanos, porque quien hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y hermana y madre, estableciendo claramente que los vínculos espirituales basados en obediencia compartida a Dios son más profundos y más confiables que los vínculos meramente biológicos de sangre compartida. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia sobre familia nos revelan que hay 3 perfiles específicos de parientes que representan peligros tan consistentes, tan predecibles, tan devastadores cuando se les confía, que la sabiduría espiritual exige reconocerlos temprano y establecer límites apropiados que protejan nuestra vocación, nuestra paz, nuestros recursos, nuestra información sensible. Santa Teresa nos enseña que reconocer estos 3 tipos de parientes peligrosos y actuar apropiadamente no es falta de amor familiar ni traición a la sangre compartida, sino es ejercicio de la prudencia, que es una de las 4 virtudes cardinales. Es reconocimiento maduro de que no todas las personas son igualmente confiables, independientemente de sus vínculos biológicos con nosotros. Es aplicación práctica de las palabras de Jesús de ser sabios como serpientes, aunque mansos como palomas. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado relatos desgarradores de santos que fueron traicionados devastadoramente por parientes cercanos. Santa Juana de Arco fue entregada a los ingleses por parientes de su propio bando que la envidiaban. San Francisco de Asís fue denunciado públicamente por su propio padre, quien lo desheredó violentamente. Santa Teresa misma fue saboteada repetidamente por parientes que se oponían a su reforma porque amenazaba sus intereses económicos en los conventos corruptos que ella intentaba purificar. Lo que me ha impactado profundamente es ver el patrón absolutamente consistente. Los santos que aprendieron temprano a identificar estos 3 tipos de parientes peligrosos y establecieron límites apropiados, lograron completar sus misiones a pesar de la oposición familiar. Mientras santos que confiaron ciegamente en parientes por sentimentalismo familiar mal entendido frecuentemente, vieron sus obras destruidas o severamente dañadas por esas traiciones familiares que pudieron haber prevenido con prudencia correcta. Mi hijo Santiago, que está en el seminario preparándose para el sacerdocio, me cuenta que en su formación les enseñan explícitamente sobre estos peligros de confianza ciega en parientes, porque muchísimos sacerdotes han visto sus ministerios destruidos o comprometidos severamente por haber confiado información sensible o recursos de la parroquia a parientes que resultaron ser exactamente los 3 tipos que Santa Teresa advierte, causando escándalos que dañan no solo al sacerdote, sino a comunidades
enteras. Pero el primer tipo de pariente en quien nunca debemos confiar es el más común y el más difícil de reconocer, porque frecuentemente está disfrazado de preocupación familiar genuina. El pariente envidioso que secretamente resiente tus éxitos espirituales, materiales o relacionales, que aunque te sonríe, en tu cara habla mal de ti a tus espaldas, que celebra externamente tus victorias pero internamente desea tu caída, que sutilmente sabotea tus esfuerzos mientras pretende apoyarte. La razón espiritual por la cual este tipo de pariente es particularmente peligroso es que la envidia es uno de los 7 pecados capitales más destructivos, que San Agustín llamó el pecado diabólico por excelencia porque fue precisamente envidia lo que causó la caída de Lucifer cuando no pudo tolerar que Dios honrara a los seres humanos. Y porque la envidia entre parientes es especialmente venenosa, ya que está alimentada constantemente por comparaciones inevitables, que ocurren en contextos familiars. Santa Teresa experimentó esto dolorosamente con varios parientes que envidiaban su influencia espiritual, que resentían que ella, siendo mujer en época donde las mujeres tenían autoridad limitada, tuviera acceso a la nobleza y al clero que ellos no tenían, que secretamente deseaban que fracasara en su reforma para poder decir, ¿te lo dijimos? La doctora mística aprendió que estos parientes envidiosos son los más peligrosos de todos, porque operan encubiertamente, porque su oposición es disfrazada de preocupación familiar, porque aprovechan el acceso que tienen por vínculos de sangre para recopilar información sobre tus debilidades y tus planes que luego usan contra ti en momentos estratégicos. Las características específicas que identifican al pariente envidioso hace preguntas detalladas sobre tu vida, tus finanzas, tus relaciones, disfrazando curiosidad enfermiza como interés familiar genuino. Responde con entusiasmo fingido cuando le cuentas buenas noticias, pero puedes percibir tensión o incomodidad debajo de la sonrisa superficial. Frecuentemente menciona tus fracasos pasados o tus debilidades en contextos donde no son relevantes, manteniéndote consciente de que te ve como inferior. Compara constantemente sus logros o los logros de sus hijos con los tuyos de maneras que establecen competencia en lugar de celebración mutua. Cuando atraviesas crisis, ofrece ayuda superficial, pero secretamente se siente satisfecho de que finalmente estás experimentando problemas. Nunca comparte genuinamente sobre sus propias luchas o debilidades, manteniendo fachada de superioridad mientras estudia tus vulnerabilidades. María Guadalupe, de Puebla, experimentó la traición más devastadora de su vida por un primo hermano que encajaba perfectamente en este primer perfil durante años. María Guadalupe confió en este primo. Compartía con él detalles íntimos sobre su vida, sus luchas matrimoniales, sus dificultades financieras, sus sueños para el futuro. El primo siempre parecía interesado, comprensivo, solidario, pero lo que María Guadalupe no sabía es que este primo secretamente la envidiaba porque ella tenía matrimonio que, aunque imperfecto, era básicamente estable. Mientras él había pasado por 2 divorcios dolorosos, la envidiaba porque, aunque María Guadalupe luchaba financieramente, estaba construyendo algo propio. Mientras él vivía de empleos que odiaba, la envidiaba porque María Guadalupe tenía fe profunda que le daba paz, mientras él estaba vacío espiritualmente. Durante años, este primo recopilaba información sobre las luchas de María Guadalupe sin que ella sospechara nada, hasta que llegó el momento donde María Guadalupe tuvo oportunidad de un proyecto de negocio significativo, que requería inversión de otros familiares. Ese primo, quien había fingido apoyarla durante años, secretamente fue con todos los familiares potenciales inversores y les contó cada detalle de las luchas financieras pasadas de María Guadalupe, tergiversando información que ella le había confiado en confianza para pintarla como irresponsable financieramente, saboteando completamente su proyecto antes de que pudiera comenzar. Cuando María Guadalupe descubrió lo que su primo había hecho, quedó devastada no tanto por la pérdida del proyecto, sino por la traición de alguien en quien había confiado como hermano durante décadas. Consultó con su director espiritual, quien le explicó exactamente las enseñanzas teresianas sobre parientes envidiosos. Este primo había estado envidiándola durante años. Cada vez que María Guadalupe le confiaba sus luchas, él las almacenaba como munición para usarlas contra ella en el momento apropiado. Su interés aparente en su vida nunca había sido amor genuino, sino estudio estratégico de enemigo disfrazado de familiar. María Guadalupe aprendió la lección más dolorosa de su vida nunca más. Confiaría información sensible sobre sus luchas, sus planes, sus finanzas, sus relaciones a parientes, simplemente porque comparten sangre, sino que aplicaría discernimiento evaluando el carácter real de cada persona
independientemente de vínculos biológicos. Y escucha esto con mucha atención porque es absolutamente crítico para tu supervivencia. Si tienes parientes que hacen demasiadas preguntas sobre tu vida mientras comparten muy poco sobre la suya, que muestran interés excesivo en tus finanzas o tus planes futuros, que respondes a tus buenas noticias con entusiasmo que no alcanza sus ojos, que frecuentemente mencionan tus fracasos pasados, esos son señales de alerta roja de envidia que debes reconocer temprano. La mejor estrategia con parientes envidiosos no es confrontación directa, que frecuentemente solo intensifica su envidia, sino es simplemente establecer límites de información. Mantener conversaciones superficiales y cordiales sin compartir detalles significativos. Sobre tus luchas reales o tus planes importantes, crear distancia emocional mientras mantienes cordialidad superficial, en eventos familiares inevitables. Pero el segundo tipo de pariente en quien nunca debemos confiar es más obvio, pero frecuentemente ignorado por sentimentalismo familiar, malentendido. El pariente adicto o con problemas de integridad moral severos que pide prestado dinero constantemente, que miente compulsivamente, que roba a outros membros da família, que manipula usando culpa familiar para continuar recebendo recursos que usa destructivamente. La razón espiritual por la cual este tipo de pariente es particularmente peligroso es que las adicciones y la falta de integridad moral destruyen la capacidad de la persona de actuar racionalmente o moralmente, convirtiendo a alguien que quizá en algún momento fue confiable en alguien que hará absolutamente cualquier cosa, incluyendo traicionar a su propia familia, para conseguir lo que su adicción o su egoísmo demanda. Santa Teresa tuvo experiencias dolorosas con parientes que tenían problemas de juego, de alcohol, de manejo irresponsable de dinero, que constantemente pedían préstamos que nunca devolvían, que manipulaban a la familia usando culpa y sentimentalismo. La doctora mística aprendió que la verdadera caridad con este tipo de pariente no es continuar rescatándolo financieramente cada vez que crea una crisis, sino es precisamente negarle recursos que solo perpetúan sus problemas mientras continúas amándolo, orando por él, animándolo a buscar ayuda real para sus adicciones o sus problemas de carácter. Las características específicas que identifican al pariente adicto o sin integridad moral son: tiene historial largo de pedir prestado dinero a múltiples miembros de la familia que nunca devuelve, cuenta historias inconsistentes sobre sus problemas financieros, cambiando detalles cuando confrontado, usa manipulación emocional intensa incluyendo amenazas de suicidio o de consecuencias terribles si no recibe ayuda inmediata, cuando le ofreces ayuda, que no involucra dinero directo sino ayuda. Práctica como encontrarle trabajo o conectarlo con programas de adicción, rechaza esa ayuda y solo acepta efectivo. Otros miembros de la familia te advierten que esta persona ya los ha estafado. Aunque el pariente te cuenta versiones diferentes, donde él es siempre la víctima inocente. Tiene problemas legales repetitivos incluyendo arrestos, demandas, deudas no pagadas que revela un patrón de comportamiento irresponsable o criminal. Carmen, de Sevilla, permitió que un hermano adicto destruyera sus finanzas completamente antes de que finalmente aprendiera la lección teresiana. Durante 10 años, Carmen rescató financieramente a este hermano cada vez que tenía crisis, pagando sus deudas, cubriendo su renta, prestándole miles de euros que nunca veía devueltos. Carmen justificaba esta ayuda continua, diciéndose a sí misma que era su deber como hermana cristiana, que la familia debe ayudarse mutuamente, que si no lo ayudaba, ella quien lo haría. Pero después de 10 años de rescatarlo constantemente, su hermano no había mejorado en absoluto. Seguía con sus adicciones, seguía creando crisis financieras, seguía manipulando a la familia con historias dramáticas. Y Carmen había destruido sus propias finanzas completamente. Había agotado sus ahorros, había acumulado deudas ayudando a su hermano, había sacrificado oportunidades para su propia familia por continuar rescatando a su hermano. Finalmente, después de una crisis particularmente devastadora donde su hermano la había estafado directamente robándole dinero que ella había guardado en su casa, Carmen consultó con un sacerdote, quien le enseñó exactamente las enseñanzas teresianas. Su ayuda continua no estaba siendo caridad, sino era colaboración con la destrucción de su hermano. Le estaba quitando toda motivación para confrontar sus adicciones porque sabía que Carmen siempre lo rescataría. La verdadera caridad requería precisamente negarle ayuda financiera y permitir que experimentara las consecuencias naturales de sus decisiones. Carmen, aunque le costó emocionalmente una batalla terrible contra culpa familiar, finalmente estableció límites firmes. Le dijo a su hermano que lo amaba, que oraría por él constantemente, que estaría dispuesta a ayudarlo a encontrar programa de rehabilitación y apoyarlo en ese proceso, pero que
que nunca más le daría dinero directamente, que si tenía emergencias reales, ella pagaría directamente las facturas involucradas, pero no le entregaría efectivo. Su hermano reaccionó con furia, la acusó de ser mala hermana, de abandonarlo en su necesidad. Intentó manipularla usando culpa familiar intensísima, pero Carmen mantuvo sus límites. Y aunque fue doloroso, 2 años después, su hermano finalmente tocó fondo tan severamente que no tuvo más opción que entrar a rehabilitación real. Hoy está en recuperación. Y aunque la relación entre Carmen y su hermano está en proceso de sanación, él le ha agradecido por finalmente haber establecido límites que lo forzaron a confrontar sus problemas en lugar de continuar rescatándolo de las consecuencias. Pero el tercero y último tipo de pariente en quien nunca debemos confiar es el más peligroso espiritualmente porque puede causar daño no solo a tu vida material, sino a tu alma eterna. El pariente que activamente se opone a tu fe, que se burla de tus convicciones cristianas, que intenta arrastrarte hacia pecados que has dejado atrás, que sabotea deliberadamente tu vida de oración y tu servicio a Dios, que representa valores completamente contrarios al Evangelio y que activamente intenta convertirte a su forma de vida mundana o hasta inmoral. La razón espiritual por la cual este tipo de pariente es el más peligroso de los tres es que mientras los 2 primeros tipos pueden destruir tu paz, tus finanzas, tu reputación familiar, este tercer tipo puede literalmente destruir tu alma arrastrándote lejos de Dios si le das acceso suficiente a tu vida. Santa Teresa experimentó esto con parientes que se oponían ferozmente a su vocación religiosa, que intentaron convencerla de que estaba desperdiciando su vida en el convento, que cuando ella visitaba la casa familiar intentaban tentarla con comodidades y placeres del mundo para debilitar su resolución religiosa, que activamente trabajaban para sabotear su reforma del Carmelo porque contradecía sus valores seculares. La doctora mística aprendió que con este tipo de pariente no hay posibilidad de relación cercana sin poner en peligro grave tu propia vida espiritual, que la única estrategia segura es distancia máxima manteniendo solo contacto superficial, inevitable en eventos familiares, que intentar mantener intimidad con parientes que activamente se oponen a tu fe es como intentar caminar hacia Dios mientras alguien te jala constantemente en dirección opuesta, eventualmente o te detienes o caes. Las características específicas que identifican al pariente hostil a tu fe son: se burla explícitamente de tus prácticas religiosas, de tu asistencia a misa, de tu vida de oración, tratando de avergonzarte de tu fe. Intenta constantemente arrastrarte a actividades que sabes son pecaminosas, tentándote con argumentos de que eres demasiado rígido, que la religión no debe ser tan seria, que Dios no se molesta por esas cosas. Cuando intentas compartir sobre tu vida espiritual o sobre lo que Dios está haciendo en tu vida, responde con cinismo, burla o intenta desacreditarlo con explicaciones naturalistas. Activamente intenta impedir tu servicio a Dios, tu asistencia a retiros, tu participación en ministerios, usando manipulación familiar o creando conflictos que te obliguen a elegir entre tu familia y tu fe. Francisco de Barcelona casi perdió su fe completamente por mantener relación cercana con un tío que encajaba perfectamente en este tercer perfil peligroso. Después de su conversión profunda en su vida adulta, Francisco intentaba crecer en su fe, pero su tío, quien había sido figura paterna para él después de la muerte temprana de su padre, se burlaba constantemente de su fe renovada. Lo invitaba a bares y situaciones que Francisco sabía lo tentarían. Le decía que se estaba volviendo fanático, religioso aburrido, que la vida era para disfrutarla, no para desperdiciarla en iglesias. Francisco, por amor a su tío y por gratitud por todo lo que este tío había hecho por él en el pasado, intentaba mantener la relación cercana, pero gradualmente notaba que cada vez que pasaba tiempo con su tío, su vida de oración se debilitaba. Sus convicciones se tambaleaban, se sentía tentado a regresar a su antigua vida mundana. Un sacerdote sabio finalmente le explicó las enseñanzas teresianas en este tío. Aunque Francisco lo amara profundamente, estaba siendo instrumento del enemigo para arrastrarlo lejos de Dios. Mantener relación íntima con él era poner en peligro su alma. La verdadera caridad hacia sí mismo y hacia su vocación requería establecer distancia sabia. Francisco tomó la decisión dolorosa de limitar dramáticamente su contacto con su tío, manteniéndolo solo a nivel superficial en eventos familiares inevitables, pero rechazando invitaciones a pasar tiempo a sola. Su tío reaccionó con ofensa,
pero la fe de Francisco se fortaleció dramáticamente una vez que creó esa distancia protectora. Y aquí viene la decisión más difícil pero más importante que este mensaje te presenta. Si hay parientes en tu vida que encajan en cualquiera de estos tres perfiles peligrosos, parientes envidiosos que secretamente desean tu caída, parientes adictos o sin integridad moral que constantemente te manipulan para recursos, o parientes hostiles a tu fe que activamente intentan arrastrarte lejos de Dios, tendrás el valor de establecer límites apropiados, aunque eso signifique conflicto familiar, aunque seas acusado de ser mal hijo o mala hija, mal hermano o mala hermana, aunque te sientas culpable por honrar tu vocación y tu paz sobre sentimentalismo familiar mal entendido, las consecuencias de tu decisión son eternas. Así estableces límites sabios con estos tres tipos de parientes. Protegerás tu vocación, tu paz, tu alma, tus recursos, tu familia inmediata, tu misión divina. Si continúas permitiendo acceso íntimo a parientes que han demostrado una y otra vez ser peligrosos eventualmente, experimentarás traiciones devastadoras que pudiste haber prevenido con prudencia correcta. Y en el caso del tercer tipo, podrías poner en peligro tu propia salvación eterna. Conclusión: Santa Teresa comparaba la familia con jardín donde crecen tanto flores hermosas como espinas peligrosas, donde la sabiduría requiere distinguir entre ambas en lugar de tratar todas las plantas igual. Hoy descubriste los tres tipos de parientes en quienes nunca debes confiar plenamente. El pariente envidioso que secretamente desea tu caída mientras finge apoyarte. El pariente adicto sin integridad moral que te manipula constantemente para recursos que usa destructivamente. Y el pariente hostil a tu fe que activamente intenta arrastrarte lejos de Dios. Ahora tienes una decisión. Establecerás límites sabios que protejan tu vocación, tu paz, tu alma, ¿o continuarás sacrificando todo esto en nombre de sentimentalismo familiar, malentendido que Santa Teresa claramente rechaza? Hermanos del alma, el 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si sientes el llamado a profundizar más en los senderos de Santa Teresa, únete a nuestra hermandad haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales inéditas, y tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento. Juntos caminamos esta senda de luz con más fuerza. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, concede discernimiento profundo a quien escucha para reconocer cuáles parientes son seguros y cuáles representan peligros reales a su vocación, su paz, su alma. Dale valor sobrenatural para establecer límites apropiados, aunque enfrente acusaciones de falta de amor familiar, aunque experimente culpa manipuladora. Sana las heridas de traiciones familiares pasadas que vinieron de haber confiado en parientes que no debieron ser confiados. Ayúdale a comprender que verdadero amor familiar incluye límites sabios, que honrar padre y madre no significa permitir que parientes destruyan lo que Dios está construyendo en su vida, que camine en libertad de culpa falsa, en paz de límites sanos, en gozo de familia espiritual que complementa o hasta reemplaza familia biológica cuando es necesario. Amén. Comparte en los comentarios si has sido traicionado por alguno de estos tres tipos de parientes y qué límites establecerás ahora. Y si este mensaje te liberó de culpa falsa que te mantenía atrapado en relaciones familiares tóxicas, deja tu like. Tu testimonio puede liberar a alguien de cadenas de sentimentalismo familiar destructivo. Gracias por haber recibido esta enseñanza difícil pero necesaria sobre relaciones familiares que requieren límites sabios. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque continúa revelando sabiduría teresiana sobre cómo navegar relaciones complejas con amor, pero también con prudencia. Juntos caminamos aprendiendo que verdadero amor familiar incluye tanto compasión como límites, tanto perdón como protección sabia de nuestra vocación y nuestra paz. Que tengas el valor de honrar a Dios por encima de presiones familiares cuando sea necesario. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.